Yo no sé cómo explicar esto sin que suene a locura. Lo intenté una vez con mi cuñada y me miró de una forma que no olvidé, esa mirada de quien te está escuchando pero ya decidió que no te va a creer. Desde entonces no lo volví a contar. Pero hay cosas que se quedan adentro y pudren si no salen, y esto lleva demasiado tiempo pudriendo. Soy enfermera, trabajo en un centro de salud de un pueblo pequeño en la sierra, y durante años fui de las que le decían a los pacientes que la medicina era medicina y la creencia era creencia, y que las dos cosas no se mezclaban. Ya no digo eso. No porque me haya vuelto supersticiosa, sino porque hay una diferencia entre no creer en algo y haber visto algo que no encontró explicación en ningún libro que yo haya leído. Mi hija Valeria tenía 7 años cuando empezó a enfermarse. Y lo que pasó después de que la llevé con la curandera es algo que todavía hoy, cuando la veo desayunar o reír o pelear con su hermano, me hace detenerme un segundo y mirarla de más, buscando algo que espero no volver a encontrar. Valeria siempre fue una niña sana. De esas que no faltan a la escuela, que comen bien, que duermen de un tirón. Por eso cuando empezó a bajar de peso en febrero me preocupé de verdad. No fue de golpe, fue despacio, como cuando el agua se va de un recipiente con una grieta pequeña que no encuentras. En 3 semanas perdió casi 4 kilos. Dejó de querer comer, no porque le doliera el estómago, sino porque decía que la comida no le sabía a nada. Se la veía cansada desde que abría los ojos. En el trabajo yo atendía niños con esos síntomas y sabía lo que había que descartar, así que la llevé con el pediatra, le pidieron análisis, revisaron tiroides, revisaron glucosa, revisaron todo lo que se revisa. Todo salió normal. El médico dijo que podía ser estrés escolar, que a veces los niños lo manifestaban así, que había que observar. Observamos. Valeria siguió bajando de peso. Siguió sin querer comer. Y empezó a hacer algo nuevo que me costó más trabajo explicarme. Se quedaba parada en el pasillo de la casa, a medianoche, mirando la pared. La primera vez que la vi así pensé que estaba sonámbula. Me levanté, la tomé despacio de los hombros y la guié de vuelta a su cuarto. Ella no opuso resistencia, se dejó llevar, se acostó y siguió durmiendo como si nada. Al día siguiente no recordaba nada. La segunda vez la encontré en el mismo lugar, el mismo pasillo, mirando el mismo punto de la pared. Esta vez la observé un momento antes de acercarme. Tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Respiraba normal, no estaba agitada, no hablaba. Solo miraba. Cuando la toqué, volteó a verme despacio, como si yo la hubiera interrumpido en algo, y me dijo que tenía frío. Le puse una cobija encima y me quedé sentada en el borde de su cama hasta que se durmió. No dormí más esa noche. La tercera vez no la desperté. Me quedé parada en el pasillo observándola durante varios minutos, con el corazón en la garganta, diciéndome que era sonambulismo, que era algo neurológico, que había una explicación. Pero había algo en la forma en que miraba esa pared, con una atención fija y quieta que yo nunca le había visto a mi hija despierta, que me impedía creer del todo lo que me estaba diciendo. Volví al pediatra y le conté lo del pasillo. Me derivó a un neurólogo de la ciudad. El neurólogo le hizo un electroencefalograma, la evaluó, habló con ella. Todo normal. Me dijo que el sonambulismo en niños era más común de lo que la gente creía, que generalmente se resolvía solo, que lo monitoreáramos. Salí de esa consulta con un papel en la mano y la misma sensación de antes, que algo no encajaba y que nadie sabía decirme dónde estaba la grieta. Fue mi mamá quien mencionó a Doña Esperanza. No me lo dijo directo,
porque sabía que yo era de las que no escuchaban ese tipo de cosas. Me lo dijo de lado, como quien tira una piedra sin querer parecer que la está tirando. Dijo que una vecina había llevado a su nieto con ella por algo parecido y que el muchacho había mejorado. Yo no respondí nada ese día, pero tampoco lo descarté. Cuando Valeria perdió otro kilo y el neurólogo me dijo que siguiéramos esperando, llamé a mi mamá y le pedí el contacto de Doña Esperanza. Doña Esperanza vivía en las afueras del pueblo, en una casa de adobe con un corredor largo lleno de macetas. No era lo que yo esperaba, aunque no sé bien qué esperaba exactamente. No había velas encendidas en la entrada, no había humo ni olor raro, no había nada que gritara lo que era. Era una señora de unos 70 años, pelo blanco recogido, delantal de cocina, que nos recibió como si nos estuviera esperando para tomar café. Le dio a Valeria un vaso de agua de Jamaica y le preguntó cómo se llamaba, qué le gustaba hacer, si tenía amigos en la escuela. Valeria respondió con la misma apatía de las últimas semanas, sin mucho interés, mirando a ratos el piso. Doña Esperanza la escuchaba y asentía despacio. En ningún momento me miró a mí durante esa primera parte. Era como si yo no estuviera en el cuarto. Cuando terminó de hablar con Valeria, le pidió que esperara en el corredor con mi mamá, que había ido con nosotras. Valeria salió sin protestar. Entonces Doña Esperanza me miró por primera vez desde que habíamos llegado y me preguntó si yo sabía lo que le habían hecho a mi hija. No entendí la pregunta de inmediato. Le dije que nadie le había hecho nada, que había empezado a enfermarse sola, sin causa aparente. Doña Esperanza asintió, pero con la cara de quien escucha una respuesta que ya sabía que iba a recibir. Me dijo que iba a trabajar con la niña, que necesitaba que yo me quedara callada y que no interrumpiera, pasara lo que pasara. Me dijo eso último con un énfasis que me incomodó, pasara lo que pasara. Le pregunté qué quería decir con eso. Me dijo que a veces las cosas que estaban en un niño no querían salir, y que cuando se las empujaba a salir hacían ruido. Yo era enfermera, llevaba años viendo cosas difíciles, pero algo en la forma en que lo dijo me tensó la espalda. Asentí. Ella llamó a Valeria de vuelta. Mi hija entró al cuarto, se sentó en la silla frente a Doña Esperanza, y lo que pasó en los siguientes 40 minutos es algo que no he podido contarle completo a nadie hasta ahora. Doña Esperanza empezó despacio. Le pasó a Valeria un ramo de hierbas por los brazos, por la espalda, por la cabeza, murmurando algo en voz muy baja que yo no alcanzaba a entender. Valeria estaba quieta, con las manos en las rodillas, mirando al frente. Los primeros minutos fueron tranquilos, casi aburridos, de esos que te hacen pensar que te equivocaste al venir. Pero en algún momento, no sé exactamente cuándo, Valeria dejó de estar quieta de manera normal y empezó a estar quieta de otra manera. Es difícil explicar la diferencia. Era la misma postura, las mismas manos en las rodillas, los mismos ojos abiertos. Pero había algo en la rigidez de su cuerpo que no era la rigidez de una niña sentada. Era más parecido a la rigidez de algo que está esperando. Doña Esperanza no cambió el ritmo. Siguió pasando las hierbas, siguió murmurando. Pero vi que sus manos se movían más despacio ahora, con más cuidado, como cuando uno camina cerca de algo que no quiere despertar. Yo tenía las manos entrelazadas en el regazo y me estaba clavando las uñas sin darme cuenta. Fue entonces cuando Valeria habló. No fue un grito, no fue nada dramático. Fue una voz baja, casi un murmullo, que dijo algo que no entendí la primera vez. Doña Esperanza se detuvo. Le preguntó a Valeria que repitiera. Y Valeria, con esa voz que no era exactamente la suya,
con un tono más plano y más viejo de lo que debería tener una niña de 7 años, dijo un nombre. Un nombre de mujer que yo nunca había escuchado. Doña Esperanza asintió muy despacio, como si ese nombre confirmara algo que ella ya sospechaba. Luego le habló a Valeria, pero no le habló a ella. Le habló a lo que fuera que estaba usando su voz. Le habló con una calma que a mí me resultó más aterradora que cualquier cosa que hubiera podido gritar, porque era la calma de alguien que ya había hecho esto antes y sabía exactamente con qué estaba tratando. Yo no me moví. Recordé lo que me había dicho, pasara lo que pasara. Me quedé quieta y me clavé más las uñas. No voy a repetir lo que doña Esperanza le dijo a lo que estaba en Valeria. No porque no lo recuerde, sino porque hay cosas que uno decide no repetir en voz alta, como si pronunciarlas fuera darles más peso del que ya tienen. Lo que sí puedo decir es que la conversación duró varios minutos, que doña Esperanza habló más de lo que escuchó, y que en algún punto Valeria, o lo que estaba en Valeria, dejó de responder. La rigidez que tenía en el cuerpo fue cediendo despacio, como cuando un músculo que estuvo apretado mucho tiempo finalmente suelta. La cabeza se le inclinó un poco hacia adelante. Doña Esperanza puso una mano en su frente, murmuró algo más corto esta vez, casi una sola frase, y luego se apartó y me miró. Me dijo que ya. Que me acercara. Me levanté con las piernas flojas y fui hasta donde estaba mi hija. Valeria levantó la cabeza cuando me acerqué y me miró con sus ojos normales, los de siempre, y me preguntó si ya nos íbamos a ir. Con su voz, con su tono, con esa forma que tiene de preguntar las cosas como si la respuesta no le importara demasiado. Me agaché y la abracé sin decirle nada. Ella me dejó abrazarla un momento y luego se movió porque le estaba apretando demasiado. Doña Esperanza nos acompañó hasta el corredor. Mi mamá estaba sentada en una silla con las manos juntas y cuando nos vio salir se paró de golpe y miró a Valeria de arriba abajo, buscando lo mismo que yo había buscado tantas veces. Valeria le sonrió. Mi mamá cerró los ojos un segundo y exhaló despacio. Doña Esperanza me pidió que me quedara un momento mientras mi mamá llevaba a Valeria al patio a ver las macetas. Cuando las dos se alejaron lo suficiente, doña Esperanza sacó de su delantal un sobre pequeño, sin nombre, doblado una vez, y me lo entregó. Me dijo que lo abriera en casa, sola, cuando Valeria estuviera dormida. Le pregunté qué había adentro. Me dijo que era algo que yo necesitaba saber pero que no era para decirse en voz alta frente a la niña. Le pregunté si Valeria estaba bien. Me dijo que sí, que la niña estaba bien, que lo que había estado en ella ya no estaba. Luego hizo una pausa y agregó algo que no esperaba, me dijo que lo que había encontrado en Valeria no había llegado solo. Que alguien lo había puesto ahí. Esa noche esperé a que Valeria se durmiera. Comió bien por primera vez en semanas, se bañó sin que yo tuviera que pedírselo 3 veces, se acostó sin drama. La observé desde la puerta de su cuarto hasta que su respiración se volvió pareja y profunda. Luego fui a la cocina, me senté en la mesa con el sobre frente a mí y lo abrí. Adentro había una hoja pequeña, doblada en dos, escrita con letra apretada y pareja. No era una carta larga. Eran 2 párrafos. El primero explicaba lo que doña Esperanza había encontrado en Valeria, una carga que no le pertenecía, puesta por alguien que la conocía, alguien cercano, alguien que había entrado a nuestra casa. El segundo párrafo tenía un nombre. No era el nombre que Valeria había dicho con esa voz plana durante la limpia. Era otro nombre. Uno que yo sí conocía. Uno que me hizo doblar la hoja de inmediato y meterla de vuelta en el sobre como si quemarme los ojos con él pudiera deshacer lo que acababa de leer.
Me quedé sentada en la cocina un buen rato sin moverme. Afuera el pueblo estaba callado. Adentro lo único que se escuchaba era la respiración de Valeria desde su cuarto y el ruido que hacía mi cabeza intentando acomodar algo que no encontraba donde caber. Valeria mejoró en los días siguientes. Recuperó el peso, volvió a comer, dejó de pararse en el pasillo por las noches. El pediatra dijo que se alegraba de ver que el cuadro se había resuelto, que a veces los niños hacían eso, que el cuerpo encontraba su propio equilibrio. Yo asentí y no dije nada. El sobre lo guardé en el fondo de una caja en mi closet, debajo de ropa que casi no uso. No lo he vuelto a abrir. No he confrontado a la persona cuyo nombre estaba escrito ahí, y no sé si algún día lo haré. Hay una parte de mí que dice que debería, que Valeria merece que yo lo haga. Y hay otra parte que sabe que algunas puertas, una vez que las abres, no se vuelven a cerrar igual. Lo que sí cambió para siempre es la forma en que miro a la gente que entra a mi casa. Antes recibía a cualquiera sin pensarlo. Ahora noto cosas que antes no notaba, quien se agacha a abrazar a Valeria más de lo necesario, quien la mira de una forma que dura un segundo de más, quien pregunta por ella cuando no tiene motivo para preguntar. No lo digo con odio. Lo digo con el cuidado nuevo de una madre que aprendió que no todo lo que le llega a un hijo viene del aire.